Bendiciones para todos en el nombre del Señor Jesús. Gracias a Dios que estamos de nuevo en esta transmisión en vivo, hoy en nuestra sección La Biblia Responde. Gracias a Dios por este tiempo, este espacio que el Dios de la gloria nos permite tener para que juntos nos edifiquemos a través de la palabra de Dios. Gracias a Dios por los hermanos que van llegando a nuestra conexión. Bienvenidos todos. Este espacio es para usted. La Biblia responde. Vamos a leer la palabra del Señor y en esta oportunidad vamos a leer en Santiago capítulo 3, carta del apóstol Santiago, capítulo 3, verso 13 al 18. Vamos a leer la versión de la Biblia que uso en esta oportunidad, es Reina Valera del 60. Y entonces Santiago 3, verso 13 al 18 dice así: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Gloria al Señor. Qué hermosa palabra la que el Señor nos da en esta hora. Necesitamos la sabiduría que viene de lo alto. En el Señor Jesús hay abundancia de sabiduría para todo el que quiera recibirla. Entonces, comencemos con las preguntas. Tendremos respuestas a la luz de la Biblia. Este programa se llama La Biblia Responde. Por aquí vi una pregunta que está haciendo el hermano Tomás. Dice: una persona bautizada en nuestra iglesia, después de años se va para una iglesia trinitaria y allí se queda. ¿Qué pasa con su salvación? Y pregunta algo acerca de la doctrina de los nicolaitas. Bueno, entonces vamos a mirar que una persona estando en nuestra iglesia, estando en el camino correcto del evangelio, se va para la iglesia trinitaria. ¿Qué pasa con su salvación? Su salvación se pierde, porque esa persona está entonces con lo que es la apostasía. Una persona que se bautizó en el nombre del Señor Jesús y se fue de la iglesia hacia los trinitarios, o fue que nunca conoció de la revelación del nombre de Jesús, o sencillamente esa persona se rebeldizó, se corrompió. Esa persona se pierde. ¿Qué es apostasía? Es renegar de la fe. Un apóstata es alguien que estando acá en el evangelio, en la verdad, abandona la fe o naufraga en la fe y se va hacia otra doctrina. Se ha dejado convencer de la doctrina falsa de la Trinidad, porque no existe la Trinidad en la Biblia, no existe.
Algunos hasta hacen peor todavía. Estando aquí en la verdad del Evangelio, se han ido a una iglesia trinitaria a bautizarse allá. Esa persona pierde su salvación. Se queda allá, se pierde. Eso es lo que pasa. Ahora, con relación a la doctrina de los nicolaitas, fíjese bien que de los nicolaitas se habla en el libro de Apocalipsis en varias ocasiones. En Apocalipsis 2, verso 6, en Apocalipsis 2, verso 15. Se le habla cuando el Señor envía su mensaje a la iglesia de Éfeso y cuando envía su mensaje a la iglesia de Pérgamo. Entonces, Nicolaita es una derivación de Nicolaos o Nicolás. Hay algunas opiniones que hacen los comentaristas para entonces hablar que Nicolaos quiere decir conquistar a otros o estar sobre otros, conquistar al pueblo. Entonces, en la iglesia, tanto allá en Pérgamo como en la iglesia de Éfeso, había un grupo, era como una división que había dentro de la iglesia. Y entonces, ¿qué dice el Señor? Que Él aborrece la doctrina de los nicolaitas. Eso dice en Éfeso 2:6, en el mensaje, Apocalipsis 2:6, pero tienes esto que aborrece las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Bueno, no se da mucha profundidad acerca de qué obras ahí tenían los nicolaitas, pero era algo con lo que el Señor no estaba de acuerdo. Y en 2:15 nuevamente habla ya es de la doctrina. En la iglesia en Pérgamo dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. O sea, había una división ahí en la iglesia. ¿Qué se puede decir? Que la doctrina de los nicolaitas es una doctrina que el Señor aborrece, es una doctrina ajena a la Biblia, es una doctrina que no enseñó el Señor, que no enseñaron los apóstoles y que es una división. El Señor no está de acuerdo con divisiones. Eso es. ¿Qué más podríamos tener por aquí? A ver, en preguntas. La hermana Liliana nos pregunta acerca de Isaías 65, verso 21 al 25. Vamos a mirar el libro de Isaías 65, verso 21 al 25, dice, edificarán casas y morarán en ellas, plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos del Señor. En esta versión dice de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos, y antes que clamen responderé yo, mientras aún hablan yo habré oído. El lobo y el cordero serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey, y el polvo será el alimento de la serpiente. No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová, dice esta versión. Muy bien, entonces la pregunta aquí, hermana Liliana, ¿qué significa este pasaje? Tiene que ver con lo que es el reino milenial. Isaías 65 está hablando del reino milenial.
En el reino milenial el Señor restaurará todas las cosas. El reino milenial será la restauración de la creación, la restauración del reino de Israel. Y será como al principio. Si usted lee los primeros capítulos de Génesis, se va a encontrar que los animales que ahora conocemos como feroces y carnívoros que devoran a otros, al principio no era así. El león comía paja, comía hierba, no devoraba a otros animales. De igual manera va a ser así en el reino milenial. Va a haber una restauración y los animales carnívoros que ahora conocemos carnívoros que devoran a otros serán vegetarianos. Eso es. No va a haber guerra en ese reino milenial. La gente ya no se va a entrenar para la guerra. Será de verdad un paraíso hermoso sobre la tierra por 1000 años. ¿Cuánto va a durar ese paraíso? 1000 años. Eso va a ser. El Señor restaurará la longevidad de los seres humanos. La tierra producirá grandes cosechas. Va a haber salud, va a haber sanidad. No existirá la contaminación que hay ahora. Ese es el reino de Cristo sobre la tierra 1000 años. Es el reino que anhelamos y esperamos. Eso es. ¿Qué más vamos a encontrar aquí? La hermana Laura Martínez hace una pregunta. Levítico 8:23. Encontramos Levítico 8:23 sobre la consagración de Aarón y sus hijos. Levítico 8:23. La pregunta de ella es, ¿qué significado tiene? Habla del carnero de las consagraciones cuando Aarón y sus hijos fueron consagrados como sacerdotes de Dios. Dice, y lo degolló y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. Está hablando de la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes. Tiene un significado muy hermoso. Y no solamente se habla de sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el dedo pulgar del pie derecho. También se habla de aceite. Fíjese bien que el verso 10, o aún mejor, ahí en el verso 12, 13, se habla del aceite de la unción, el aceite santo de la unción, que también debía estar sobre la oreja, sobre el dedo y sobre el pulgar del pie derecho. Entonces, primero aceite, luego sangre. ¿De qué nos habla el aceite? Nos está hablando de la unción del Espíritu Santo. ¿De qué nos habla la sangre? Nos está hablando de redención. Entonces, sangre en el lóbulo de la oreja derecha, en el pulgar de la mano derecha, en el pulgar del pie derecho, habla de redención. Entonces, cabeza redimida, manos redimidas, pies redimidos. La sangre, aplicando lo de Cristo a nuestra vida, nos santifica, nos purifica, nos limpia. Ellos fueron rociados con sangre. Nosotros, si usted lee la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, dice que fuimos escogidos para ser rociados con la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es aplicada a nuestra vida a través de la palabra.
Y a través del nombre de Jesús, cuando sobre nosotros se invoca el nombre de Jesús, la sangre de Cristo queda aplicada sobre nosotros. Por eso nos bautizamos en el nombre de Jesús. Y también ocurre con lo que es la palabra del Calvario. Cuando el mensaje de Cristo llega a nuestra vida y lo creemos, entonces tenemos oídos redimidos. ¿Qué hay en la cabeza? Ojos, boca, oídos, está el pensamiento. Las manos, ¿para qué sirven? Representa lo que hacemos, las obras redimidas, las obras limpiadas. Porque nosotros sin Cristo tenemos obras malas, pero al venir a Cristo y ser bautizados en su nombre, ser aplicada la sangre de Cristo sobre nuestra vida por el nombre de Jesús, por la palabra, tenemos obras redimidas. Los pies representa el andar. Nuestros pies sin Cristo van por caminos torcidos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Pero al ser redimidos en Cristo, ya tenemos un andar derecho. Entonces, está lo que es la redención y lo que es la unción del Espíritu Santo. De eso es bastante amplio y es muy hermoso. Efesios, el hermano Andrés Valencia pregunta, Efesios 1, verso 9 al 11. Habla de la redención, sobre la predestinación. ¿Cómo podemos entender mejor esto? Fíjense que Efesios capítulo 1, verso 9 al 11 está diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La doctrina de la predestinación es muy hermosa y hay que saberla entender. Algunos se confunden con relación a la doctrina de la predestinación, pensando que el Señor predestinó a unos para ser salvos y a otros los predestinó para ser condenados. Y no es así. No es así. El Señor nos ha predestinado para ser salvos aún desde antes de la fundación del mundo. Pero esa predestinación tiene que ver con la voluntad del ser humano. Y le voy a poner un ejemplo sencillo para que usted lo entienda. Hay un bus que va a salir de la ciudad de Medellín para Cartagena. Y hay otro bus que va a salir de la ciudad de Medellín para Barranquilla. Entonces, usted decide a dónde quiere viajar. Si quiere ir a Cartagena o si quiere ir a Barranquilla. Entonces, si usted quiere ir a Cartagena, ¿qué bus debe tomar? El que va para Cartagena. Ese ya está predestinado, tiene una ruta a seguir, va para Cartagena. ¿Cómo va a llegar usted en el bus que va para Cartagena si se monta en el de Barranquilla? Porque llega solamente hasta Barranquilla. No tiene cuándo. Es un ejemplo burdo, sencillo. Hay dos buses. Uno va para el cielo y otro va para el infierno. Usted decide en cuál se quiere montar. ¿Quiénes están predestinados para ir al cielo? Todos los que se monten en el bus que va para el cielo. El bus que va para el cielo tiene nombre propio. Se llama Cristo. Se llama Evangelio. Entonces, si usted quiere ir al cielo, ¿en qué bus se tiene que montar? En el bus de Cristo. Pero si quiere ser condenado, quiere ir al infierno, como hay gente que uno le habla del evangelio y le dice, vea, arrepiéntase para que no vaya al infierno. Son tan atrevidos, tan ignorantes, tan osados que dice, es que al infierno es donde yo quiero ir para bailar allá con el diablo y con los que vayan.
Que ignorancia, allá nadie va a bailar, allá van a sufrir. Entonces, claro, hay gente que no quiere ir al cielo. Entonces, ¿en qué bus van montado? En el que va para el infierno. En Juan capítulo 3, verso 16 está descrita la predestinación. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es en Cristo que estamos predestinados. ¿Quiénes? Todos los que crean. Están predestinados para la salvación. Los que no crean, predestinados para la condenación. Pero no fue que Dios jugó al pinochazo. Este sí, este no. Este sí, este no. Este sí, este no. No. El Señor hizo su obra en la cruz del Calvario, pero es voluntad y decisión del hombre, en su libre albedrío, si decide creer o no creer. ¿Qué más encontramos por aquí en preguntas? Vamos a mirar por aquí. La hermana Adriana pregunta: existen muchas religiones. Mi pregunta es, ¿todas las personas que estén en diferentes religiones serán salvas? Interesante la pregunta. Yo le voy a responder a la luz de la Biblia y le voy a decir que realmente solo hay dos religiones. La religión verdadera y la religión falsa. Así le voy a responder. Santiago capítulo 1 habla de eso. Fíjese cómo dice Santiago 1, verso 26 y 27. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Entonces existe la religión vana. ¿Qué quiere decir vana? Que no es firme, que no tiene contenido, que es vacía, que no tiene trascendencia en cuanto a la salvación, no sirve para ser salvo. Algo vano es algo vacío. Un grano de café se llama vano cuando no tiene almendra. Alguien se le llama vano cuando no tiene cacumen, cuando no tiene esencia. No, es que ese es vano. El verso 27. La religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre, es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces hay dos religiones. Una es la religión vana y la otra es la religión pura. Cuando usted me habla de muchas religiones, son religiones vanas. O sea, solo hay una religión que es vana. Todo el que esté en la religión vana se pierde. El que esté en la religión pura se salva. ¿Cuál es la religión pura? Esa, guardarse sin mancha del mundo. O sea, arrepentirse, estar purificado, lavado en Cristo, que es la fuente de purificación. Nadie puede ser puro sin Cristo. Nadie puede ser puro sin sumergirse en Cristo, porque Cristo es la fuente de la purificación. Y fíjese bien, que aquí hay un detalle. La palabra religión está compuesta. Religión. Religión. Religión quiere decir, o viene del latín religare, que quiere decir volver a ligar o volver a unir. El hombre en el pecado está desligado de Dios. ¿Qué hace la verdadera religión? Nosotros somos la verdadera religión. A través del evangelio se vuelve a religar al ser humano que anda separado de Cristo. Por medio del evangelio se vuelve a ligar, se vuelve a unir a Cristo. Al arrepentirse ya no hay división por el pecado. Todo aquel que está en el pecado está dividido, separado de Dios. ¿Qué necesita? La verdadera religión, o sea, ser religado.
volverse a ligar a Dios. Eso solo es posible por medio del Evangelio, por medio de Cristo. Por eso ve que Cristo le dijo a los discípulos: y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué otra pregunta hay por aquí? La hermana Gladys Duque, que estaba de cumpleaños ayer y la felicitamos, que siga cumpliendo muchos años más. Nos pregunta en cuanto al reino milenial, ¿qué vamos a hacer? Vamos a reinar nosotros en el reino milenial y vamos a tener cuerpos gloriosos como el cuerpo glorioso de Cristo. Y la gente nos va a ver y nosotros vamos a reinar con Cristo. ¿Qué hace un rey? Gobernar sobre los asuntos de un reino. ¿Qué hará el Señor? Dará autoridad a sus hijos, a sus siervos, de reinar sobre naciones, sobre ciudades. Vamos a reinar. Y las personas que se quedaron todavía estarán aquí en la tierra y nos verán a nosotros con el Señor. Las personas que se quedaron, quién sabe si logran sobrevivir a la gran tribulación. Porque hemos de entender que durante la gran tribulación la tierra va a quedar vacía de habitantes. Los que van a quedar viviendo sobre la tierra van a ser muy poquitos. La gran mayoría se van a morir en el tiempo de la gran tribulación. Y los que se mueran, de los gentiles y de los incrédulos, los que se mueran en la gran tribulación, marcados por la bestia, se van a perder. Recuerde, la marca de la bestia es el sistema mundial o gobierno del anticristo. ¿Qué más preguntan por aquí los hermanos? Jairo Higuita tiene aquí una pregunta. La iglesia pentecostal solo lleva 80 años en Colombia. Corrijo, no lleva 80 años en Colombia. Hoy, 13 de mayo de 2020, está cumpliendo 83 años. Ya no tiene 80, tiene 83 años. Hoy estamos de cumpleaños y no me dejen olvidar que ahorita, antes de despedirnos, vamos a hacer una oración de gratitud al Señor. Estamos agradecidos que el Señor haya enviado misioneros del nombre a Colombia y que hayamos sido nosotros bendecidos con este glorioso evangelio del nombre de Jesús. Esta iglesia predica la verdad para salvación. ¿Qué va a pasar con las personas que no conocieron la doctrina de esta iglesia? Se salvan. Escuche lo que pasa. Si usted lee Romanos capítulo 2, hay algo que se llama el juicio de la conciencia. En Romanos capítulo 2, por aquí el verso puede encontrar acerca de este juicio. Verso 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio en su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesús el Cristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces hay algo que se llama el juicio por la ley de la conciencia. Hay personas que nunca oyeron hablar de Dios. ¿Cómo las juzgará Dios? Por la ley de la conciencia. Pero hay otras personas que estuvieron bajo el Imperio Romano y el Imperio Romano los engañó con la falsa religión. ¿Qué va a pasar con ellos? Se van a perder juntamente con el Imperio Romano. ¿Culpa de quién? Del Imperio Romano, que teniendo la Biblia nunca les habló la palabra, nunca les enseñó la palabra. Antes escondieron la palabra. ¿Y qué decían a la gente? No lea la Biblia, el que lea la Biblia se va a condenar.
o el que lea la Biblia se va a enloquecer. Fíjese bien, hasta decían sus cultos en latín, para que el pueblo no entendiera nada y siguiera en las tinieblas. Ellos que conocían de la palabra debían haber enseñado a la gente para que no se condenaran. Pero se van a condenar ellos y se van a condenar los que los escucharon. Por ello Jesús dijo, si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Ahí está. ¿Qué otra pregunta por aquí? La hermana Margarita Saldarriaga nos pregunta sobre Éxodo 34, 18. Éxodo 34, 18. Nos está hablando acerca de la fiesta de los panes sin levadura, que se guardaba 7 días, donde se comían panes sin levadura, según el mandato del Señor, en el tiempo señalado en el mes de Abib, porque en el mes de Abib saliste de Egipto. Entonces, Abib es el nombre de un mes. Y debes saber que el calendario judío tiene nombres para cada mes. Y los nombres en el calendario judío son diferentes a los nombres como nosotros conocemos los meses. Hay calendario judío o hebreo y hay calendario romano. Lamentablemente nosotros nos guiamos por el calendario romano, porque Roma dominó el mundo conocido y entonces impuso sus costumbres, sus tradiciones. Fíjense que no solamente están los meses, están los días de la semana. Los días de la semana no tenían estos nombres que tienen ahora en el calendario judío o hebreo. Cuando Roma dominó el mundo conocido, ¿qué ocurrió? Esos nombres los impuso Roma y todos tienen que ver con dioses. Ejemplo, lunes de luna, martes de Mercurio, de Marte, miércoles de Mercurio, jueves de Júpiter, viernes de Venus, sábado de Saturno y domingo de Domos, el dios Sol de los romanos. Igualmente ocurre con los meses del año. Muchos de ellos tienen nombres de los Césares. En el caso de el mes de julio, en honor a Julio. Eso es. Entonces, en cuanto al mes de Abib, también era conocido con el nombre de Nisan, el mes de Abib o el mes de Nisan. Corresponde más o menos a mediados de marzo, mediados de abril. Celebraban la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, fiestas judías que el Señor ordenó celebrar. Muy bien, ¿qué otra pregunta tenemos por aquí? Vamos a ver qué otras preguntas. Algunos preguntan 2 veces, pero voy a darle también prioridad a otros que no han preguntado. Por aquí Alois Rodríguez tiene una pregunta. Habla en cuanto a las hermanas vanidosas, que si son salvas. Bueno, el asunto de la vanidad depende a donde lleve la vanidad. Depende a donde lleve la vanidad. La vanidad a una persona la puede llevar a la perdición. Una persona por vanidad puede hacer muchas cosas que son indebidas. Ejemplo, una persona por vanidad puede meterse en asuntos ilegales, porque
porque gente por vanidad quiere conseguir dinero. Entonces no solamente está la vanidad, estaría el amor al dinero, que es raíz de todos los males. Una persona por vanidad se puede prostituir porque no tiene con qué hacerse una cirugía para verse mejor. Entonces se va a complicar. Depende a donde la vanidad lleve a la persona. Depende. Y ojo, no hay que confundir vanidades del gusto de la persona, de su presentación personal, a vanidades de las que habla la Biblia en cuanto a adoración de ídolos. Son dos vanidades muy diferentes. A los ídolos se le llama vanidad. Pero hay vanidad porque la persona quiere un arreglo personal. Ahora, algunos hay que saber que llaman vanidad. Porque si a una persona le gusta peinarse bien, afeitarse bien, vestirse bien, perfumarse bien, si a eso llaman vanidad, ojo, eso no es vanidad, eso es presentación personal. Porque otros llaman humildad el desaseo. Salir mugrosos, salir sucios, con ropa rota, desordenados, mal peinados. Algunos o algunas, en el caso de las mujeres, un pelo así desgreñado, desmechado. Hombre, ¿hasta dónde eso es humildad o hasta dónde eso es dejamiento? ¿Hasta dónde eso es dejamiento? Creo que el cristiano debe mantener su buena presentación personal, su buena imagen, su buena higiene, buena limpieza en su cuerpo, en su vestido. Y eso no es ser vanidoso, al contrario, es poder proyectar una imagen de a quienes que estamos nosotros representando. Estamos representando al Dios de orden. Entonces, creo que, bueno, el asunto del aseo. Por aquí vamos a mirar otra pregunta. La hermana Gladys. Bueno. Por aquí vamos a mirar, por aquí. Dejé una pregunta de la hermana Laura. Primera de Pedro 3:18 al 20, 3:19 al 20. Te está preguntando que dice que Cristo les predicó a los espíritus encarcelados que en otro tiempo desobedecieron. Fíjese bien, mucho cuidado con esta clase de preguntas y también de respuestas. Mucho cuidado. Porque algunos predicadores han predicado que Cristo, cuando estuvo muerto, los 3 días que estuvo en la tumba, se fue a predicarle a la gente que estaba en el infierno, que a darles una segunda oportunidad. Mucho cuidado, eso es falso. Cuando usted escuche predicar esas cosas así, eso no lo crea, porque eso no es así. Primero, en el infierno no hay seres humanos todavía. Van a ir al infierno, pero todavía no están en el infierno. Y segundo, no hay segunda oportunidad para una persona que se muere. Después de muerto ya no hay segunda oportunidad. Voy a leer el texto. Dice Primera de Pedro capítulo 3, verso 18 al 20. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Fíjese que ahí dice quiénes eran los espíritus encarcelados y cuándo. ¿Cuándo fue que Cristo fue a predicar? Verso 20. Los que en otro tiempo, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, ¿de quién está hablando ahí? ¿Cuáles eran los espíritus encarcelados? No eran los que estaban en el infierno. No, era la gente de los días de Noé.
Porque el Espíritu de Cristo estaba en Noé, y cuando Noé predicó acerca del juicio que iba a venir, ese Espíritu de Cristo era el que hablaba en Noé, o a través de Noé, que le decía a esa gente de esos días que entraran al arca, porque iba a venir un juicio, donde iban a perecer todos los seres humanos, aún los animales. Entonces fíjese que no es que Cristo fue en los 3 días que estuvo en la tumba al infierno a predicarle a la gente que estaba allá, no, falso. Era la generación de los días de Noé, que podían oír a través de Noé el mensaje o las buenas nuevas de salvación. Porque Noé, cuando habló de ese juicio, ¿qué estaba diciendo? Estaba hablando en sí de la forma de ser salvos. Vamos a mirar qué otra pregunta hay por aquí. Por aquí el hermano Tomás hizo otra pregunta. Voy a mirar la otra pregunta que hizo el hermano Tomás por aquí. ¿Quién maneja las versiones de la Biblia y por qué hay tantas versiones? Y puede contaminar la palabra. Bueno, póngale cuidado de dónde salen las versiones de la Biblia. Existen versiones de la Biblia, traducciones de la Biblia y revisiones de las traducciones de la Biblia. Entonces, traducciones de la Biblia. Se habla de traducciones de la Biblia a diversos idiomas. Nosotros hablamos español latino. A nuestro español latino ha sido traducida la Biblia cantidad de veces. Alguien la puede traducir al portugués. Alguien la puede traducir al quechua, que es el dialecto de algunos indígenas en el Ecuador. Otros lo pueden traducir al guayunaiki, que es el idioma de los guayú, al norte de Colombia. Otros lo pueden traducir al chino, otros al mandarín, otros al inglés, al alemán. Tantos idiomas que hay. Entonces, traducciones de la Biblia a diferentes idiomas, a diferentes lenguas. Traducciones. Eso se llaman traducciones de la Biblia. ¿Quién está encargado de eso? Sociedades bíblicas hay. Sociedades Bíblicas Unidas de Colombia, Sociedades Bíblicas Unidas Internacionales. Es como el ente encargado de traducir las Biblias y de hacer versiones. Y yo quiero hacer aquí una aclaración. Nuestra iglesia no traduce o no hace versiones de la Biblia, aunque se ha hecho un trabajo muy bonito con los hermanos indígenas y se ha estado trabajando para que esté la Biblia allá traducida al idioma de ellos, pero no lo hace nuestra iglesia. De eso se encarga Sociedades Bíblicas Unidas. Ahora, hay versiones de la Biblia. ¿Qué son versiones de la Biblia? Versiones de la Biblia tienen que ver con traductores y tienen que ver con idiomas. Entonces, por ejemplo, se habla de Reina Valera y esa Reina Valera tiene varias revisiones. La primer Biblia traducida del hebreo, arameo y griego al español, como se conoce, fue la de 1569,
conocida como Biblia del Oso. Es un tesoro precioso esa Biblia, aunque ya no se habla ese español tan arcaico, tan antiguo, porque el idioma va evolucionando. ¿Por qué se hacen revisiones a la Biblia? Porque el idioma va evolucionando. Por decir algo, nosotros no hablamos como hablaban nuestros abuelos o nuestros tatarabuelos. Usted le dice hoy a un muchacho, pañe esas cotizas. El muchacho no sabe qué le está diciendo usted. Necesita actualizar su lenguaje. Si usted le dice al muchacho, recoja o levante esas chanclas, ahí sí va a entender que pañar es recoger, es levantar. Cotizas tiene que ver con chanclas, con calzado. Entonces a la Biblia se le van haciendo revisiones en cuanto al idioma, en cuanto a los términos que van cayendo en desuso, que se van actualizando. En esa actualización del idioma surgen también versiones. Entonces se habla, por ejemplo, Biblia en lenguaje sencillo. ¿Cuál es el propósito? En un lenguaje sencillo, popular, que el pueblo entienda la palabra de Dios. Se habla Dios habla hoy, se habla traducción en lenguaje actual, se habla palabra de Dios para todos, se habla nueva traducción viviente, se habla Biblia latinoamericana. Son Biblias en un lenguaje sencillo, entendible. Ahora, se habla de traducciones y de versiones de acuerdo a los traductores, los que hacen ese trabajo. Ejemplo, hay una Biblia católica que se llama Nácar Colunga. Entonces, dos traductores católicos tomaron las copias de los manuscritos, porque no hay manuscritos originales. Hay copias de copias de copias de copias de copias de copias. Tomaron la copia de los manuscritos, hicieron su traducción, y a esa versión y a esa traducción de la Biblia la llamaron Nácar Colunga. Otro sacerdote católico hizo otra traducción llamado Félix Torres Amat. Él hizo su traducción de la Vulgata Latina y de ahí sale esa traducción y esa versión. Se habla de la versión King James o la versión del Rey Jaime. Entonces, hay muchas traducciones y versiones de las Escrituras. Y eso es bueno. Es bueno que hayan muchas versiones y muchas traducciones, porque nos ayuda a entender mejor el texto bíblico. Nos ayuda a aclarar. Algunos preguntarán, ¿y cuál es la mejor versión que existe? Puedo decirle, ninguna versión y ninguna traducción de la Biblia es perfecta. Ninguna. No hay ninguna traducción y no hay ninguna versión de las Escrituras perfecta. No existe. ¿Qué es lo aconsejable? Cuantas más versiones pueda usted tener de la Biblia, muy bueno. Usted va a comparar una versión con otra, va a comparar un texto con otro. Eso sí, nosotros tenemos claro la revelación del nombre de Jesús, la revelación de la sana doctrina. Creemos que Jesús es el único Dios verdadero, que Jesús es el nombre real y personal del único Dios verdadero. De ahí en adelante, cosas que le quieran torcer la doctrina, ya sí las tiene que desechar. Ahí sí tiene que comer como comiendo pescado. Cómase la carne y deseche las espinas. Muy bien, ¿qué otra pregunta tiene por aquí? Se nos está agotando el tiempo. Vamos a mirar por aquí adelante. La hermana Milena Madrid pregunta, ¿qué pasará con las mujeres encintas en el final de los tiempos? Bueno, recuerde que Mateo 24 habla de la gran tribulación. Y especialmente para las mujeres de Israel,
en el tiempo de la gran tribulación, cuando haya persecución para ellos, va a ser muy difícil huir. ¿Qué tanto puede correr una mujer en embarazo? Muy poco. A más de lo poco que puede correr, la crueldad con que van a ser tratadas, hermanos, es impresionante. ¿Qué hizo Nabucodonosor? ¿Qué hizo Tito, el general romano, cuando llegaron a Jerusalén y encontraron mujeres de los judíos en embarazo? Las abrieron y sacaron sus fetos vivos y los estrellaron contra las murallas de Jerusalén y los ensartaron en sus espadas y en sus lanzas. Entonces, por eso es que se habla de las mujeres encintas, que para el tiempo de la gran tribulación va a ser muy difícil para ellas. ¿Qué más pregunta hay por aquí? Vamos a ver qué otra inquietud hay por aquí. Bueno, creo que con esta ya vamos a concluir. La hermana Cecilia pregunta, ¿qué es pecado de muerte y pecado no de muerte? Fíjese que eso está en las cartas que el apóstol Juan escribió. Entonces, pecado de muerte. ¿Y qué no es pecado de muerte? Entonces nos dice por aquí, primera de Juan 5:16. Ahí está. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Póngale cuidado que es pecado de muerte. Si usted lee todo lo que tiene que ver con las cartas del apóstol Juan, entonces dice, primera de Juan 5:6, este es Jesús el Cristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Pecado de muerte es negar que Dios se manifestó en carne, que Cristo vino como hombre. Ese es pecado de muerte, negar la humanidad de Cristo. Negar que Él, siendo Dios, también era hombre. Entonces, la persona que niega que Cristo vino mediante agua y sangre, tiene el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del anticristo. Negar la manifestación de Dios en carne. Ese es pecado de muerte. ¿Qué se va a pedir por una persona de esas? ¿Qué se va a orar por una persona de esas? Ahí, gente que aún estando en la iglesia salen con esas cosas raras y niegan la humanidad de Cristo. Son dos extremos dañinos. Uno, negar la humanidad de Cristo, y otro, negar la deidad de Cristo. Juan tuvo que luchar con una falsa doctrina llamada gnosticismo, que todavía está. Gnosticismo es una conglomeración de doctrinas falsas y paganas. Los gnósticos, especialistas en negar la humanidad de Cristo. Entre esos gnósticos hay unos llamados docetas o docetismo, del griego dokeo, que quiere decir parecer. Entonces dicen que Cristo no era humano y que no tenía realmente una humanidad, sino que era una apariencia, una ilusión. A eso se le llama pecado de muerte. Negar que Cristo vino manifestado en carne, que Cristo era un hombre completo, cabal.
pecado de muerte, ahí no hay nada que pedir. Negar eso. Y pecado que no es de muerte, cualquier pecado que usted cometa o que el ser humano cometa, se llama no de muerte mientras tenga la oportunidad de arrepentirse y convertirse al Evangelio, para que mediante la sangre de Cristo aplicada en el nombre de Jesús en el bautismo reciba limpieza, reciba perdón de pecados. Ahora, todo pecado, ¿a dónde lleva? A la muerte, porque la paga del pecado es la muerte. Pero hay gente que siendo borracho, siendo adúltero, siendo mentiroso, siendo homosexual, siendo ladrón, oyen el Evangelio, se arrepienten y creen, el Señor los perdona, el Señor los salva. Pero si una persona niega que Cristo es Dios manifestado en carne, ahí está en pecado de muerte. Niega y niega y niega, entonces no hay nada que hacer. Mis amados hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión en vivo, de este programa, La Biblia Responde. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor porque estamos de cumpleaños hoy. Qué alegría y qué bendición pertenecer a esta iglesia preciosa del Señor. Esta iglesia que lleva 83 años en Colombia. Hoy estamos cumpliendo 83 años. Gracias a Dios por enviar a los misioneros que vinieron a traer el Evangelio del nombre de Jesús. Oremos y démosle gracias al Señor. Señor Jesús, te damos gracias, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia, tu amor es eterno, tu verdad dura por todas las generaciones. Grande y glorioso eres tú. Gracias, Señor, por salvarnos, gracias por tenernos en el camino de tu salvación, de tu gracia. Gracias, Señor, por enviar a los misioneros a Colombia con el Evangelio del nombre. Gracias por traer al hermano Larsen, al hermano Dross y otros más. Gracias, Señor, por usarlos, por encender esta luz gloriosa y alumbrar a Colombia que estaba en las tinieblas del error, del engaño, de la falsedad. Gracias, Señor Jesús. Tú has levantado hombres y mujeres que a lo largo y ancho de nuestra patria Colombia hoy siguen proclamando este mensaje poderoso del Evangelio. Seguimos anunciando la verdad en Cristo Jesús. Señor, sigue guardando tu iglesia en cada distrito, del número 1 al 35. Sigue guardando los pastores, sigue guardando nuestros directivos distritales y nacionales, sigue guardando nuestros misioneros en Colombia y fuera de Colombia. Que tu luz siga brillando. Tenemos la palabra profética más segura que se levanta cual antorcha poderosa para brillar con mayor intensidad en medio de la noche oscura. Oh Señor, gracias, alabado sea tu nombre para siempre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, el Señor los bendiga, los amo de corazón.